tardes, hermanos. El Señor les bendiga y bueno, es un placer para mí estar acá nuevamente. Vamos a estar en Timoteo, segunda de Timoteo, y este va a ser nuestro versículo principal, pero también vamos a estar yendo al Antiguo Testamento. Y cuando yo esté yendo en el Antiguo Testamento voy a estar saltándome algunos pasajes para hacerlo más dinámico y no tener que leer tanto porque, bueno, abarca varios capítulos. Así que vamos a empezar en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El contexto de la segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo desde una cárcel en Roma. Él había estado antes preso en Roma y después salió y escribió la primera carta de Timoteo y después fue detenido de nuevo años después, cuando empezó la persecución en Roma. Y en este momento, cuando está escribiendo esta carta, él está en una prisión oscura, hablándole a su hijo entrañable Timoteo, y le está diciendo lo que va a pasar. Este fue alrededor del año 67 después de Cristo, y esta es la carta más personal que Pablo escribe y conmovedora. Y Pablo estaba en un tiempo en que lo habían abandonado, muchos de los que colaboraban con él lo habían abandonado, pero aún así Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que pudiera cumplir con su llamado, que no se avergonzara del Evangelio y que cumpliera con valentía el ministerio en medio de la persecución y de la creciente apostasía. En esta carta Pablo deja ver que ha llegado al final de su vida terrenal y declara con firmeza que ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha guardado la fe. Con plena confianza expresa su esperanza segura en recibir la corona de justicia que el Señor, juez justo, le dará en aquel día. Y este mensaje de fidelidad hasta el fin de su legado, Pablo le transmite a Timoteo para que él sea persistente en su llamado y se cuide. Entonces, la carrera que nosotros debemos correr como cristianos no es una carrera corta, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, ¿cierto? Entonces, y algunos se van a demorar más en correr esta carrera, van a tener más años para correr esta carrera, y algunos va a ser más corta su vida, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos una certeza de cuántos años vamos a vivir, lo he mencionado anteriormente, pero en el mundo mueren al día 172.824 personas. Y esos son como 7.200 muertes por hora o 120 muertes por minuto. O sea, en un minuto que estemos aquí van a morir 120 personas en el mundo. Entonces, nuestra certeza de realmente cuánto vamos a vivir no es tan cierta, ya que todos nosotros conocemos gente joven, niños y no tan jóvenes que han fallecido intempestivamente. Entonces, nuestra carrera tenemos que estar seguros de cómo estamos corriendo nuestra carrera. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, a Segunda de Crónicas. Esa va a ser nuestra primera lectura en el capítulo 14. Y para dar un contexto histórico en qué tiempo estaban ahí, este libro está escrito después que había muerto Salomón. Salomón ya había muerto, el reino se había dividido, el reino de Israel, y el reino del norte estaba formado por 10 tribus y su capital era Samaria. Y su primer rey fue Jeroboam. Y el reino del sur, que tenía el nombre Judá, estaba formado por la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín, y tenía la capital Jerusalén. Y su primer rey fue el rey Roboam, hijo de Salomón. Y ambos reinos entraron en conflicto porque Judá se había quedado con la capital, que era Jerusalén, donde estaba el templo y donde estaban los levitas. Todos los levitas de todas las otras tribus se habían ido a vivir a Jerusalén porque ahí estaba el templo. Entonces el rey de Israel decidió hacer un culto falso para que la gente no subiera a Jerusalén a adorar, porque ahí estaba el templo. Entonces se crearon muchísimos conflictos y este rey había creado este sacerdocio falso y había creado un lugar para adorar. Entonces se crearon este conflicto entre estos dos reinos. Y en 2 de Crónicas 14:1 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. En el versículo 9 dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. En el 15:1, Asa hace una promesa, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. En el 15:12 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y en el 15 dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. En el 16:1 dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. En el 16:7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo
con carros y mucha gente de caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. En el 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y en el 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Aquí tenemos una historia que es un poco sorprendente, pero es común en el Antiguo Testamento en que los reyes se apoyaban en Dios para que les ayudara y después de un tiempo se olvidaban de Dios, lo dejaban y volvían y empezaban a servir a los dioses ajenos. Asa era su padre, había levantado altares a los dioses ajenos y todo eso en Judá, pero Asa lo había destruido todos y volvió a poner a Jehová como su principal parte de devoción. Pero después de tanto tiempo, sin haber pasado por ningún tipo de situación difícil, se olvidó de lo que había hecho Jehová. No sé, a lo mejor tenía mala memoria o simplemente había empezado a enfriarse. Pero él dejó, después de haber hecho una promesa a Jehová, que iban a buscarlo de todo su corazón, que le iban a servir, y dice que lo encontraron y que le servían a Dios, y Dios se había mostrado a ellos. Asa decide poner su confianza en el ser humano, en un hombre, en un rey inconverso, se podría decir. Quizás eso demuestra que Asa ya estaba, su calidad espiritual había decaído muchísimo y él se había empezado a enfriar y se había empezado a apoyar más en lo que él podía hacer, en su ejército quizás, y se había desvanecido la confianza en Dios. Cuando el profeta Hanani lo confrontó, Asa lo mandó a encarcelar. En vez de arrepentirse y volver a Dios, él decidió encarcelar al profeta Hanani, o al vidente Hanani, y eso demuestra realmente la calidad moral que ya había en el corazón de Asa. Y lamentablemente él murió afuera, apartado de Dios. Ahora vamos a ver otra historia, que está en Segunda de Crónicas también, pero este es el capítulo 33. A esas alturas habían transcurrido 214 años desde Asa, y leemos en Crónicas 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue un largo reinado. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira.
en el 33:9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. En el 15 dice: y asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó todo el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Aquí tenemos el contraste del rey Asa. Manasés, el padre de Manasés, había puesto todo lo concerniente a Jehová, y él lo destruyó y levantó altares y siguió, bueno, como dice ahí, ¿no?, que seguía a los agoreros, a los hechiceros, y hizo tanto mal Manasés en Judá que desvió a todo el pueblo. Y cuando fue puesto en prueba, él oró, se arrepintió de corazón, oró y Jehová lo restauró. Y él, después que vio lo que había hecho Jehová por él, siguió sirviendo a Jehová y murió sirviendo a Jehová. Entonces aquí tenemos dos contrastes. Tenemos una persona que empieza muy bien, que cuando ve la mano de Jehová le sigue sirviendo, pero con el tiempo se empieza a enfriar y deja de servir a Jehová, y después ya pierde toda su confianza en Jehová y termina muy mal. Y tenemos a Manasés, que empezó muy mal, haciendo lo terrible. De hecho, este es el rey que dice en el Antiguo Testamento que era uno de los peores reyes que tuvo Judá. Y cuando es puesto en aflicción, se arrepiente. Se arrepiente y vuelve a Jehová y vive así hasta el resto de sus días. Estas dos historias nos deben llevar a reflexionar de cómo nosotros estamos corriendo la carrera que leíamos en el principio con Pablo. Una carrera como la nuestra es una carrera difícil, porque estamos expuestos, sobre todo en estos tiempos, a tanto bombardeo de información, y eso realmente no es solamente algo humano, es algo espiritual. Una persona que corre maratón es una persona que se prepara físicamente, está siempre entrenando, cuando empieza la carrera va comiendo cosas que lo van a mantener firme para poder correr esta carrera, lo van a mantener hidratado, ¿cierto?, para tener fuerza suficiente. Pero hay personas en las maratones que no llegan, no terminan la carrera. Hay personas que se desvían, que caen y que ya no pueden seguir y llegar hasta el final. Y nosotros, para poder mantenernos corriendo esta carrera, debemos mantenernos tomados de la mano de Dios, leyendo su Escritura, buscando comunión con Dios en oración y buscando la cara del Señor, ¿cierto?, y teniendo comunión con los hermanos. Nuestra carrera no es fácil. Tenemos que llevar arrastrando a nuestra vieja naturaleza. Esa naturaleza que la Biblia dice que es la carne, que no quiere hacer lo bueno. La carne quiere buscar su propio deleite y lucha contra nuestro espíritu,
contra el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros cuando nos convertimos para no hacer lo que el Espíritu quiere. En Romanos 7:19, el apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y en este capítulo Pablo está hablando sobre que el Espíritu se deleita en la ley y la carne quiere hacer el pecado. Y nosotros tenemos un enemigo espiritual que está todos los días, el enemigo espiritual no duerme como nosotros. El enemigo está todos los días creando nuevas formas de tratar de jalarnos de nuestra fe, de tratar de sacarnos y poniendo en nosotros dudas. Y yo te quiero contar, mira, hay unas estadísticas que dicen que, por ejemplo, en el año 2020, el 53% de los líderes de Estados Unidos, de los pastores y gente que estaba a la cabeza de las iglesias, habían considerado seriamente dejar el ministerio. Y en una encuesta que hubo por la empresa Barna, reveló que el 42% de los pastores habían considerado la posibilidad de abandonar el ministerio a tiempo completo. Y en el libro, Pastores en Gran Riesgo, dice que al menos 1.500 pastores dejan el ministerio mensualmente. Y esto es por conflictos, por agotamiento y también por caídas morales. Y si tú te das cuenta, normalmente un pastor para poder predicar, para poder preparar una enseñanza, se demora 10, 15 o más horas para preparar un sermón. Los pastores están normalmente involucrados en los grupos de oración, en las escuelas bíblicas. Son gente que pasa mucho tiempo estudiando la Biblia y está conociendo mucha palabra. Y a veces muchos hermanos, y me incluyo yo, pensaba antes que con venir un día domingo a la iglesia, escuchar un sermón, era suficiente para el resto de la semana. Es como cuando tú mandas a tus hijos al colegio. En el colegio está siendo bombardeado por toda la enseñanza de este mundo, ¿cierto? Le están enseñando cosas que no son bíblicas y si nosotros no podemos el énfasis en enseñar a nuestros hijos correctamente, es muy fácil que ellos sean tirados hacia afuera. Muchas personas, si tú vas a una universidad, mucha de la gente son hijos de cristianos, pero que al llegar a la universidad le han enseñado otras cosas y ya pasan a ser ateos o agnósticos o creen en la teoría de la evolución, y muchos abandonan lo que creen porque no han estado firmes en su base bíblica. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice, porque el apóstol Pablo en todas sus cartas que escribió, él le estuvo enseñando a sus discípulos y en las iglesias cómo debíamos comportarnos. ¿Qué debíamos hacer para poder correr esta carrera que él corrió? En Efesios 6:11, bueno, el pastor nos hablaba de esto hace un par de semanas atrás en el servicio de oración sobre la armadura de Dios. ¿Ya? Y debo confesar que yo no me la sabía de memoria, me sabía algunas partes, pero analizando esto sobre cómo podemos vivir una vida firme en lo que creemos, en nuestra fe, en nuestra esperanza, el apóstol Pablo le dice a los efesios que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esta es una metáfora, él está haciendo referencia a cómo un soldado romano se vestía para ir a la batalla, ¿cierto? Entonces se ponía la coraza, el casco, el cinto con donde iba a ir la espada. Entonces, eso es algo espiritual que nosotros debemos hacer. Bueno, este sermón no es sobre la armadura de Dios, ya me parece que han enseñado varios sermones aquí de la armadura de Dios, pero es una forma de entender que nosotros debemos tener nuestra propia estrategia para pelear la batalla, para estar firme en nuestra fe
Por ejemplo, el hermano Jonathan conoce mucha palabra, él tiene mucha promesa, ¿no?, metida en su cabeza. Cuando él habla es así, porque esa es una forma de poder poner nuestro escudo de la fe y atajar los dardos de fuego que dice que el maligno nos va a lanzar. Es una forma de repeler el ataque, el poner en nuestra mente la palabra, tener esos versículos claros en nuestra mente y poder usarlos cuando el enemigo nos ataca. Esta armadura dice que es la armadura de Dios. O sea, Dios nos da esa armadura que tiene diferentes componentes, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me recuerdo hace mucho tiempo yo escuchaba a un pastor que decía que como Satanás no puede ser omnipresente, él pone a uno de sus demonios ahí al lado tuyo para ver lo que te gusta para pecar, ¿no? Y él pone eso en tu vida. Y él, cuando sabe que tú te gusta algo, él te va a ir poniendo tropiezo. Porque si a ti no te gusta beber, Satanás no te va a poner eso en tu camino, porque sabe que tú no tienes problema con eso. Pero si a ti sí te gusta o vienes de que tuviste problemas con el alcohol, Satanás te va a tentar y tus amigos te van a tentar y van a ofrecer y va a ser gratis. Entonces, Satanás tiene toda una artillería para atacarnos diariamente. Y por eso nosotros debemos estar firmes en lo que es la armadura de Dios y aprender a cómo poder repeler los ataques. El apóstol Pablo fue un claro ejemplo de cómo se debe correr esta carrera. Sí, cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos en las cartas y en Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo tuvo que sufrir, ¿no? Él tuvo que pasar momentos muy difíciles, como decía nuestro hermano hoy día, que en el Antiguo Testamento las tribulaciones eran mucho más físicas, ¿no? Porque eran metidos en la cárcel, eran azotados, eran golpeados. Nosotros en este país, por lo menos, no tenemos nada de eso, ¿no? Pablo, por ejemplo, cuando Dios lo llamó, desde que Cristo lo botó del caballo yendo a Damasco, Pablo comenzó a predicar el Evangelio muy fehacientemente. Y él sabía que debía disciplinarse. Y Pablo dice que él no vivía para agradar a los hombres. Y él se disciplinaba como un atleta. Él se negaba a sí mismo y él luchaba contra el pecado que había en su carne. Él lo dice varias veces, ¿cierto? Él predicó en muchísimos lugares, fundó iglesias y creó discípulos y nos enseña a cómo debemos vivir. Entonces, ¿por qué es importante leer la palabra? Y no leer la palabra cuando tú hables la Biblia y pones el dedo y dices aquí, esto es lo que Dios me va a decir hoy día, y lees un par de versículos. Esa no es la forma correcta. Esa es la forma que yo tenía antes de ser convertido, de leer la palabra, ¿no? Abrí la puerta y leí un par de versículos y pensaba que eso era así. No, nosotros debemos leer la palabra disciplinadamente, libro por libro, porque cuando alguien te envía una carta, tú no lees dos párrafos y la dejas ahí y mañana lees 2 párrafos. Cuando alguien te envía una carta, tú la lees desde el principio hasta el final. Si no, no tiene sentido. Entonces, cuando Pablo ya llega al final de su tiempo, él ya está convencido. Jesús le había revelado que él ya iba a morir y está convencido de que él ya ha peleado la buena batalla. Y mi pregunta es, ¿cómo estás tú corriendo tu carrera? ¿Vas a poder decir al final de tu carrera, si fuera mañana, he peleado la buena batalla? Nosotros debemos leer la Biblia y debemos, no solamente leer la Biblia, debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia, debemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros cada día. Antes de leerla, debemos pedirle a
al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Biblia, a que nos revele lo que quiere decir para nosotros en ese día. Debemos orar al Espíritu Santo para que nos guíe cada día, para que nos enseñe a ser el padre que debemos ser, o la ayuda idónea en el caso de la esposa, cómo debemos criar nuestros hijos, cómo debemos actuar cada vez que estamos en una situación difícil, cuando vamos a tomar una decisión. Y es muy importante, yo de una cosa que me tengo que arrepentir es no haberle preguntado a Dios cuando tenía que tomar decisiones difíciles. El rey Asa nos recuerda que no basta con comenzar bien, que debemos perseverar todos los días. Y yo, bueno, este es una parte de, es un poco mi testimonio, porque cuando nosotros comenzamos, cuando Dios nos trajo a sus caminos, y después de ver un gran milagro que Dios hizo en nuestras vidas, nosotros servíamos en la otra iglesia, estábamos en muchos ministerios, y después de algunos años se me ofreció un trabajo en el cual yo podía, bueno, obviamente tenía mejor remuneración y podía viajar mucho. Entonces lo tomé como que era una bendición. Pero me di cuenta con el tiempo que realmente no había sido una bendición, ya que me había separado de todo lo que Dios nos había puesto en la iglesia. Dios nos había usado por mucho tiempo, y el tener que viajar continuamente, tuve que dejarlo. Tuvimos que dejar mucho ministerio con mi esposa, y yo creo que fue una estrategia del enemigo al final, ¿no? Porque después de dejar ese trabajo, yo ya me sentía que no tenía la misma pasión que antes, y quizás ya me había pasado lo que estaba pasando con Asa. Ya no dependía tanto de Dios, dependía más de mis fuerzas. Pero hace unos meses atrás, el año pasado, el Señor me confrontó con mi pecado, con la palabra, y el Señor me dijo que si no me arrepentía, Él me iba a vomitar. Y yo realmente me sentí muy arrepentido de lo que estaba pasando con mi vida. Y Dios me ha dado esta segunda oportunidad de servirle. Y nosotros sabemos que el enemigo va a poner trabas. El enemigo va a actuar para que tú no hagas la voluntad de Dios. Te va a querer tirar hacia afuera, sacar del camino en el que vas. Y te va a poner, sutilmente muchas veces, oportunidades en las que tú vas a creer que es una bendición, pero si miras bien, detrás te va a poner la traba para que tú hagas la obra del Señor. Yo recuerdo haber escuchado testimonios de hermanos que dijeron que administraban negocios y que le ofrecieron administrar una cadena de negocios, pero el problema era que tenía que dejar de ir los días domingos a la iglesia. Y ese hermano veía la gran bendición porque era una empresa internacional y veía, ¿no?, todo el beneficio económico que iba a tener. Pero estuvo orando, lo que yo no hice, ¿no? Estuvo orando por la decisión que tomar y al final no tomó ese trabajo, ¿no? Y Dios lo puso en un mejor lugar, donde no había ningún problema para congregarse, donde no había ningún problema para seguir sirviendo al Señor. Entonces, como les dije, quizás una cosa en lo que yo me arrepiento muchísimo es no haber orado lo suficiente cuando hay que tomar decisiones importantes. Y que a veces uno ve la parte buena solamente y no ve lo que hay detrás de eso. Pero cuando nos encontramos con el rey Manasés y nos damos cuenta de que debemos arrepentirnos, Dios es misericordioso.
Dios dice que Él no desecha a un corazón contrito y arrepentido. Y dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces yo te quiero preguntar hoy día, ¿cómo estás corriendo tú la carrera? ¿Cómo vas a terminar esta carrera? ¿Vas a ser como el Rayasa, que empezaste bien? ¿O y terminó muy mal? ¿O vas a ser como Manasés? Y yo quiero, esa es la pregunta que yo quiero dejar en tu corazón. Y que tú te analices y que pienses, sobre todo cuando viene la dificultad, de cuánto Dios te ha ayudado, cuánto Dios te ha dado, cómo Dios te ha traído de lo que eras, para que tú no te sueltes de la mano de Dios. Hermano, en estos tiempos es muy difícil. Yo diría que, bueno, quizá uno se compara con la gente antigua, ¿no? Y cuando la hermana nos decía que antes eran físicamente maltratados los cristianos, los que seguían a Jesús, pero ahora nosotros tenemos una lucha mucho más fuerte porque es aquí, es en la mente. Es en la mente donde Satanás nos está atacando todos los días. Es en la mente a través de la distracción, a través de tanta información que hay. Es así como Él nos ataca y nos podemos dar cuenta que cuando vas a leer tu Biblia, sobre todo si lo haces de noche, te vas a quedar dormido, pero en 2 segundos. Pero puedes estar viendo videos, o una película, o una serie, y puedes estar por horas, ¿no? Entonces, eso uno lo puede notar. Yo lo noto. Yo no digo que yo soy santo y que no hago eso. Margarita a veces me dice, yo siempre con el teléfono, pero es que cuando no hago nada, agarro el teléfono, ¿cierto? Y yo creo que muchos de nosotros, no es solamente algo, yo creo que es general. Y de esa forma es como Satanás nos va sacando. Y él pone imágenes que son nuestro subconsciente, nos las capta inmediatamente y se meten en nuestra mente y quedan ahí y él empieza a trabajar nuestra carne. No es Satanás que trabaja dentro de nosotros. Satanás no puede atacarnos dentro de nosotros, pero sí es nuestra carne. Nuestra carne quiere hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Escritura todos los días, orando constantemente, es la única forma que nosotros podemos luchar esta batalla y correr esta carrera. Hermanos, dice Dios que nos rechaza un corazón contrito y humillado. Y Él espera que nosotros nos arrepintamos. Y cuando llegue el momento, hermano, de la confrontación, debemos arrepentirnos. Cuando llegue el momento del tiempo difícil, debemos agarrarnos de las promesas del Señor. Debemos tomar el escudo de la fe y protegernos contra las acechanzas del maligno. Pero debemos tomar en cuenta que el que está en nosotros es más grande que el que está afuera. Hermano, yo quisiera también preguntarnos, yo sé que nos ven por videos en diferentes partes, y yo quiero decirle a los amigos que ven esto, que si aún no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. No importa tu pasado, así como Manasés fue perdonado y restaurado, tú también puedes ser hecho nuevo por el poder del Evangelio. Cristo murió para pagar por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y recibirás perdón y salvación. Como el apóstol Pablo, que su vida nos inspire a vivir una vida auténtica de fe, a perseverar en medio de las pruebas y a no desviarnos del camino, sabiendo que correr con Cristo vale cada esfuerzo. Que podamos decir al final que hemos corrido la carrera, que hemos guardado la fe y que Jesús nos va a dar la corona. Lo importante, hermano, es que nosotros estemos parados firmemente en lo que creemos. Hay, aparte de que está la distracción del internet, están también todas esas sectas alrededor que quieren captar nuestra atención. Y si nosotros no estamos firmes en lo que creemos, en realmente lo que creemos,
podemos ser tirados hacia afuera de nuestra fe. Así que yo les insto a que ustedes tengan su tiempo de leer la Biblia, su tiempo de oración y su tiempo de comunión con Dios para estar firmes y pelear la buena batalla. Los invito a orar. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, sabemos que tú eres grande, que no hay nadie como tú. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder correr esta buena carrera, Padre, a guardarnos del pecado, Padre, que no nos toque, a usar esa armadura que tú nos has dado para poder repeler el enemigo, y que tu Espíritu Santo nos revele cada día cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres tú que hagamos, Padre? Que tu Espíritu Santo sea moviéndose dentro de nosotros y no permita que nuestra carne someta nuestra mente. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.